Hola Vino Nuevo, qué gusto tenerte a través de nuestros medios. Deseo que prepares tu corazón para recibir la palabra que Dios tiene para ti. Bienvenido. Amén. Qué bendición. El Señor nos ha llevado a una serie que se llama La casa favorita de Dios. Y hoy Dios me ha hablado esta semana de un tema muy tremendo. ¿Cuántos de aquí, mire, yo les soy muy sincero, yo muchas veces no he sabido cómo reaccionar o cómo responder a los retos que Dios ha puesto delante de mí? Y yo me imagino que igual que yo, ustedes también se han sentido así, ¿cierto? ¿Cuántos de acá nos hemos sentido de verdad retados ante cosas tan grandes que Dios nos ha puesto? Nos sentimos muchas veces como pensando, ¿y yo qué voy a hacer? No crean, hace 6 años cuando Dios me colocó en este lugar, eso fue un reto para mí. Yo dije, Dios, ¿y cómo se hace esto? Porque es que uno desde allá sentado la ve muy fácil. Dicen que los toros de los toros desde la barrera se ven más fáciles, ¿cierto? Pero venga, bájese usted y toree a ver cómo le va. Uno sentado, yo recuerdo que yo sentado criticaba al pastor y decía, pero ¿por qué no hace esto? ¿Por qué no hace aquello? ¿Pero por qué no? Y dice uno, Dios mío, cuando uno está acá uno se da cuenta de que no es tan fácil, de que es muy complejo. Igual que esto, Dios nos coloca delante de nosotros retos y no sabemos cómo reaccionar, no sabemos qué hacer. Pero no estamos solos, diga, no estamos solos, sino que tenemos a Dios. Dios, y en la palabra, Él nos ha dado de ejemplo de personas que se enfrentaron a grandes retos en su vida. Y hoy quiero hablarles de uno de ellos. Su nombre es Josué. ¿Cómo se llama? Josué. Y para eso quiero que me acompañen al libro de Josué capítulo 1. Josué 1:1. Si tienes una agenda, qué bonito, un cuaderno en el cual puedas tomar tus apuntes. Siempre Dios tiene algo para hablarte. Ahora, no te confíes de tu esposa, de que ella va a tomar los apuntes, porque lo que Dios te habla a ti es muy diferente a lo que le habla a ella. Josué 1:1 dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Vamos a parar ahí un momentico para contextualizarlos. Estamos hablando de la época en la que Moisés, ¿recuerdan cuando Moisés sacó al pueblo de Egipto, lo sacó de Egipto? Caminaron 40 años por el desierto, pasaron el Mar Rojo, Dios los acompañó a través de una nube de fuego o una nube que los cubría en el día para protegerlos del sol. Y han pasado 40 años, más, han pasado 80 años. Moisés murió de 120 años. ¿De cuántos años murió Moisés? 120 años. Han pasado 80 años en ese caminar por el desierto. Y Moisés tenía una tarea, y era llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Pues resulta que él no cumplió. Dios lo llevó antes, Dios lo graduó antes, lo llamó a su presencia antes. Y estamos en ese momento en donde Moisés muere. Ahora, ¿qué era en esa época? Ellos qué hacían después de que la moría. Ahora, no era cualquier persona la que había muerto. Era el líder de 80 años, lideró esta nación. Lideró una iglesia de más o menos 3 millones de personas, escúchenme. 3 millones de personas los llevó por el desierto. Vivieron cualquier cantidad de cosas. Ahora él muere y duran 30 días llorándolo. 30 días en el que el pueblo decayó. Imagínense el dolor de sentir que muere la guía, el que los va a llevar a la tierra prometida. Pues ellos en ese momento no estaban viviendo algo muy bonito. Moisés representa, aquí hay una etapa en donde Moisés le entrega su liderazgo a Josué. Josué es el que recibe la tarea que Dios le había encomendado a su líder Moisés. Y Josué la continúa. Y podemos seguir entonces, por favor, Josué 1:2-9. Ahí seguimos. Entonces vuelvo a leerles desde el 1:1. Dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciéndole. ¿Qué le dijo Dios a Josué? Mira lo que le dice Jehová a Josué. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Versículo 3.
Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Versículo 5. ¿Me ayudan con ese, por favor? 1, 2, 3. Yo leo ahora. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Continúen ustedes, por favor. 7. Verso 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ustedes. Tremendo, ¿no? Miren la tarea que le estaba dando Dios a Josué. Josué había estado 80 años al lado de Moisés. Siempre estuvo al lado de Moisés. Qué tremendo, porque hay unas características que tiene este hombre que Dios nos quiere hablar en esta mañana a cada uno de nosotros, que tenía Josué. Recuerden, estamos iniciando una nueva etapa. Con Josué se inicia un nuevo ciclo en la vida de este pueblo. Ya no es el mismo pueblo que salió 40 años atrás de Egipto. Ya no es. Ya no son los que se quejan. Ya no son los que reniegan. Ya no son los que dudan. Ya no son los que quieren crucificar a Moisés. Quieren apedrearlo porque no hay agua, porque tienen sed. Ya no son los que reniegan en contra de Dios y le dicen, es que porque no, era mejor que no nos hubiera sacado de esa tierra, mejor nos sería quedarnos allá, volver atrás. Ya no son ellos. Ya han pasado 40 años. Vino un juicio sobre ellos. Dios dijo que ninguno de aquellos que habían salido de Egipto, menor de 20 años, llegaría a la tierra prometida. Escúcheme, estamos hablando de miles y miles de personas que murieron en un desierto. Fueron 40 años dando vueltas y fueron muriendo uno a uno. Pero fue levantándose una generación nueva, fue levantándose una generación con el corazón de Josué. Ellos fueron los que entraron y conquistaron. Ellos fueron los que entraron y tomaron posesión de la tierra que Dios les había entregado 80 años atrás. Y yo vi 4 cosas que Dios nos da ante los retos. Ahora, escucha esto. Si Dios te envía, Dios te equipa. Diga, si Dios me envía, Dios me equipa. Y lo primero que Dios nos da a nosotros y le dio a Josué para poder enfrentar este gran reto es algo que se llama propósito. Josué 1:2, y ahí están en la misma palabra. Josué 1:2 dice: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues, levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Dios conocía la condición de Josué y conocía el dolor del pueblo que estaban viviendo en ese momento. Dios habla en medio del dolor. Ahora, no podían quedarse en luto toda la vida. No podían quedar llorando a Moisés por el resto de sus días. Tenía que llegar un momento en donde ellos decían, paramos acá, damos un paso y seguimos adelante. Ya Moisés está en la presencia del Señor. A nosotros tenemos mucha vida aquí en la tierra por delante, tenemos mucha tierra que conquistar. Recuerde que lo que ellos iban a conquistar no solamente era para ellos, era para sus generaciones. Dios es hermoso porque cuando Dios llama a Josué, Él le dice qué va a hacer con él. Dios conoce el estado de Josué en ese momento. Él sabe cómo está Josué, pero le habla y le dice de una vez, conoce su condición, pero también le da un propósito y le da un destino. Dios es hermoso. Mira, cuando Dios llamó a Abraham, le dijo, padre de multitudes, cuando ni tenía hijos. Es más, su mujer era estéril.
75 años y nunca pudieron tener un hijo. Pero Dios lo ve y le dice, serás padre de multitudes. Cuando Dios le hablaba a Gedeón, le dijo, varón esforzado y valiente, cuando él era temeroso. Era el menor de su familia, él se sentía poca cosa, pero cuando Dios ve a Josué, le dice de una vez qué va a hacer con él y cuál es su destino, igual que ha hecho con cada uno de nosotros. Dios conoce nuestro destino. Cuando Dios nos ve, dice, yo quiero hacer contigo. ¿Cómo era Pedro? ¿Y en qué terminó Pedro? ¿Qué terminó siendo? ¿Cómo era Juan, el discípulo amado de Jesús? Eran conocidos como los hijos del trueno. ¿Por qué era? Por su temperamento. Pero cuando tú lees el Evangelio, ¿qué es el Evangelio conocido como el Evangelio del amor? ¿Qué pasó con ese hijo de trueno? Dios lo transformó, Dios lo fue cambiando. Es hermoso lo que Dios hace. Las personas que han podido estudiar Discipulado 4, es hermoso porque casi todas me dicen lo mismo. Después de estar 4 o 5 años en la iglesia, cuando entendemos, y ahí más que todo ahí hablamos de propósito, uno dice, yo no había entendido por qué estaba yo en la iglesia. Después de tantos años de estar en la iglesia, no lo habíamos entendido. Hay un propósito. Si Dios se tomó el tiempo de revelarse a tu vida, de traerte, de sanarte, fue más simplemente para que tú vivas esta vida bien, que no te falte nada, vivas lleno, rodeado de comodidad. Para eso, no fue para eso, fue para algo más. Y yo espero que tú lo recibas y que tú lo entiendas. Cuando yo llegué a Cristo, con mi esposa éramos los primeros en mi familia. Nadie más, no habían más cristianos en la familia. Nadie. Pero cuando llegamos a la vida cristiana, entendimos de que Dios tenía un propósito con nosotros, que era el propósito de ser como ese Josué, los dos, era de llevar una generación a los pies de Cristo. Llevar una generación que nos seguía a nosotros y vendría para que no vivieran más en maldición y más en pecado lejos de Dios, sino para que nosotros abriéramos brecha para ellos. Y por eso tú estás aquí en esta mañana, para abrir brecha a otros. Tú estás llamado para ser el Josué de mucha gente, el Josué que va a abrir va a abrir puertas y va a abrir camino para una generación. Cuando uno es el primero es más duro. ¿Alguna vez se han visto en el campo cuando los campesinos abren brecha? Cuando sacan su machete y empiezan a deshiervar y están abriendo camino. Ya los que vienen atrás es más fácil porque ya está el camino hecho. Posiblemente tú seas el primero y te ha tocado duro, te ha tocado orar mucho y de pronto te has desilusionado, te has cansado, te has frustrado de ver que llevas años orando por alguien y no ves ni un cambio, que al contrario como que se endurecen más. Pero yo te digo algo, no pares, porque Dios nos da no solamente propósitos, sino nos da destino. ¿Qué nos da Él? Destino. Salmo 138:8 dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tremendo. Mira lo que dice el salmista, Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Quieres orar conmigo esta mañana con esa palabra? Coloca tu mano en el corazón, cierra tus ojos y repite conmigo, Jehová cumplirá su propósito en mí. Amén. Dice, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. No nos desampares. Dios no nos va a desamparar nunca. El Señor termina lo que inicia. El Señor termina lo que Él inicia. Él no deja nada a medias. Dígame de la creación que ha visto usted a medias. Dígame qué animal en la creación lo ha visto usted sin una pata o sin algo. Digamos que Dios estaba un poquito ocupado. Él lo que inicia, lo termina. Amén. ¿Qué es lo primero que Dios nos da? Propósito. Segundo, presencia. Josué 1, seguimos en el mismo texto, versículo 3 al 6. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la región, toda de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo.
no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Escúchame, no porque no escuchemos la voz de Dios, ni sintamos su presencia muchas veces, no quiere decir que Él no esté. Él prometió que iba a estar con nosotros, Él lo dijo a sus discípulos, y estaré con ustedes todos los días de su vida, todos. Y todos son todos. Pero esos silencios de Dios son los que muchas veces cuesta, ¿cierto? Cuando uno no lo escucha. Si Dios lo prometió, Él lo va a hacer. Si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Tremendo, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. No te voy a dejar, dice el Señor, dice tu palabra. Muchas veces yo he tenido que predicarme esta misma palabra a mí. Señor, tú prometiste que no me ibas a dejar. Señor, yo aunque no te sienta ni te vea, yo sé que tú estás conmigo. Aunque no te vea, Señor, ni te escuche, yo sé, Señor, que tú estarás conmigo. Tú estarás conmigo en toda circunstancia. Isaías 43, mira lo que dice versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te ahogarás. Y cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. El punto es este, mire, escucha, el punto ¿cuál es? No importa en qué proceso estemos, en qué desierto estemos atravesando, ni si estamos en una cueva llena de leones hambrientos. El punto es quién está con nosotros. ¿Quién es el que está al lado de nosotros? Porque si Él está con nosotros, ni nos vamos a ahogar, ni nos vamos a quemar, ni nos van a comer los leones. Es mejor un desierto contigo, Dios, que un paraíso lejos de ti. Qué tremendo, porque uno muchas veces huye de los desiertos. Dice desiertos, ¿cuántos quieren entrar a un desierto? Levantan la mano. Nadie. ¿Cuántos quieren entrar a una tierra prometida? Amén. Pero saben que el pueblo, mientras estuvo en el desierto, era un pueblo que buscaba a Dios, porque el mismo calor y la misma temperatura lo hacía buscar a Dios. Pero cuando tuvieron toda la bendición que Dios les había prometido, sus corazones empezaron a apartar de Dios. ¿Lo está recibiendo? Tercero, ¿qué nos da Dios? Provisión. Josué 1, del 7 al 8 dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Obedecer la palabra de Dios provee las herramientas necesarias para cumplir el propósito de Dios. Necesitamos algo que se llama fuerza y valor. ¿Qué necesitamos? Fuerza y valor. Esta semana escuché una noticia terrible. En Nigeria pasó algo esta semana que pasó. Y créanme que yo la revisé por todas las cadenas para mirar que no fuera una noticia falsa. Acá hasta la escribí, quiero leérselas. Porque es que decir que necesitamos fuerza y valor aquí en la ciudad es muy fácil, cuando tenemos toda la comodidad. Cuando nosotros aquí nadie nos dice nada por ser cristianos, ni por reunirnos, ni poner un letrero que diga iglesia cristiana. Nadie. En Nigeria, entre el 13 y el 14 de junio, hubo una masacre en una ciudad llamada Yelwata, un pueblo, cobrando la vida de 200 cristianos. Escuche, eran familias desplazadas de otros pueblos, venían huyendo. En Nigeria la religión de las que más predomina es el Islam. Llegaron un grupo de islamistas gritando: Alá es grande, y prendieron fuego al albergue en donde se encontraban estas familias, el lugar en donde estaban. Los que salían para no morir en el fuego
eran recibidos a machete o a tiros. Habían mujeres, ancianos, niños, bebés. Una sobreviviente cuenta que se hizo la muerta para que no la remataran. Perdió su esposo, sus hijos y una bebé de meses. Una bebé de meses. No estoy hablando de hace 2000 años, lo que pasaron los cristianos, sino estoy hablando de hace 15 días, en un lugar donde los cristianos somos perseguidos simplemente por el hecho de ser cristianos y de profesar nuestra fe. ¿Necesitamos fuerza y valor? Sí, fuerza y valor para poder enfrentar a cualquier situación y cualquier adversidad. Muchas veces pensamos que los problemas que tenemos nosotros son los más grandes, ¿cierto? Es que lo mío es lo más grande, pero cuando uno mira al lado, uno dice, Dios, de verdad que yo no estoy sufriendo nada. Dios promete estar con nosotros. Dios promete estar con aquel que Él llama y que Él envía. Si tú estás acá es porque Dios te llamó a ti. Dios te llamó a ti, me llamó a mí. Por eso estamos acá reunidos. Pero necesitamos de su fuerza para poder perseverar. Necesitamos de su fuerza. Puede ser aquí en la ciudad. Otra noticia. Esta semana encontraron una fosa común con 8 cadáveres. Escúchenme. Esto fue esta semana en el Guaviare. Fueron y miraron. ¿Quiénes eran esas personas que habían desaparecido hace 3 meses? En abril desaparecieron. Cuando miraron eran líderes cristianos de 2 iglesias cristianas. 2 iglesias. Pastor, iba maestra de niños, iban todos líderes cristianos. Los mataron. Ellos estaban haciendo una labor social, llevar la palabra. Nadie volvió a saber de ellos hasta esta semana que encontraron los cuerpos. Yo te digo a ti, ser cristiano, en una ciudad en donde no tenemos ninguna oposición ni nadie que nos diga algo, es muy fácil, pero aún así lo difícil es que no perseveramos. Lo difícil es que no nos afirmamos en las cosas de Dios. Lo difícil es que muchas veces son los afanes de este mundo lo que nos apaga, nos enfría, no nos deja crecer, no nos deja caminar como Dios quiere que nosotros caminemos. Ahorita al finalizar yo quiero que oremos por esas familias que están allá en esos países o acá mismo en nuestra nación, donde llevar la palabra y llevar el evangelio les puede costar su propia vida, donde en verdad son probados. Aquí las pruebas muchas veces en la ciudad son muy diferentes a las que ellos viven, porque allá están dando su carne, su pellejo. Yo siempre, cuando hablamos con los líderes, siempre les hablamos de compromiso. Y yo siempre doy este ejemplo cuando hablo de compromiso. ¿A cuánto les gustan acá los huevos con tocineta? Rico, ¿cierto? Unos huevos bien ricos con tocineta. Ahora, para que alguien colocara eso en un plato, alguien tuvo que poner algo. La gallina puso sus huevos y el cerdito puso su piel. ¿Cuál de los dos se comprometió? A ver, piense. La gallina puso sus huevos y se fue. ¿El cerdito qué puso? En la vida cristiana necesitamos de un compromiso de esa manera, en donde demos todo, donde no demos migajas, donde no demos de lo que nos sobra, sino que si hay que darla con toda, la damos con toda. Amén. Salmo 118:14 dice: el Señor es mi fuerza y mi canción, me ha dado la victoria. Mira lo que dice el salmista, no sé si fue David el que escribió estas palabras, dice: el Señor es mi fuerza, el Señor es mi fuerza. Yo te pregunto a ti, ¿cuál es tu fuerza? ¿En qué te apoyas? ¿Qué te hace a ti levantarte con fuerzas cada día, cada mañana? Mi trabajo, puede ser, algunos dirán, mis hijos, mi familia. ¿Cuál es tu fuerza? Nuestra fuerza, y como el salmista dice, el Señor es mi fuerza. Y si esto lo escribió un hombre que duró siendo perseguido más de 13 años por 3000 hombres, 3000 soldados, los mejores del ejército de Israel, que lo único que querían era matarlo, y huyendo de cueva en cueva y de desierto en desierto, escondiéndose de ese ejército que quería su cabeza.
Él se escondía y decía: Señor, tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, tú eres mi castillo y tú eres mi canción. Dios. 4. Protección. Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Mira que es una orden. El Señor le dijo a Josué, le estaba dando una orden. Mira que te ordeno, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Josué, es verdad, vas a ir contra ejércitos más grandes y más numerosos. Van a tener caballos, van a tener carros de hierro. Ustedes saben lo que era un... Ahora, en esa época las guerras eran hombre a hombre, eran con espada. Pero el que tenía unos carros de hierro significaba que eran carros jalados por caballos y las ruedas tenían unos metales. Entonces, cuando venían esos caballos con toda la fuerza, imagínense lo que hacían el otro ejército. Por donde iban pasando los iba partiendo en dos. Eran ejércitos de esa manera. Pero Israel no tenía eso. Israel tenía una única ayuda y una única fuerza. ¿Quién era? Dios. Josué, humanamente era imposible vencerlos, pero tenía una promesa. Yo les he entregado, escucha, yo les he entregado. Esa era la promesa. Yo ya se los entregué. Hubo batallas en donde fue Dios mismo el que peleó. Hubo batallas donde el Señor enviaba granizo, rocas, avispas. Si le gusta a usted leer, lea el libro de Josué. El Señor envió avispas contra los enemigos. Muchas veces enviaba a su propio ángel, porque había una promesa y Dios no miente. Si Dios lo dijo, Dios lo hace. Si Dios lo prometió, lo va a hacer. Dijo: yo os los he entregado. Señor, pero es que son más que nosotros. No, yo ya se los he entregado. Señor, son más altos. Recuerden que ellos veían, habían gigantes, literalmente eran gigantes, personas de 3 metros. Una cosa es pelear con armas a distancia, pero otra cosa es hombre a hombre con un enemigo de 3 metros. Pero yo os he entregado. Esa era su promesa. Yo os he entregado. Dice el Señor, tú dijiste que tú me habías entregado. Yo creo que tú lo vas a hacer. Así el gigante sea más grande, más poderoso que yo. Hay una promesa del Rey de Reyes, del Señor de Señores, que tú me has entregado y yo lo creo. Esa debe ser nuestra. Si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Señor, tú dijiste que mi familia te iba a servir. Yo lo creo, Dios. Señor, pero veo que unos no quieren. No importa, Señor. Tú lo dijiste. Yo os he entregado, Dios. Señor, si tú me llamaste a mí para hacer este Josué, Señor, con toda mi casa, mi familia, sé, Señor, que te van a conocer. Y veo uno que dice que está peor. Y uno dice: Señor, no, yo os he entregado. Dios tiene un tiempo para cada cosa. Dios tiene un tiempo para cada persona. Esta mañana hablábamos con un amigo y recordábamos hace 10 años una jovencita de la iglesia. Dios mío, yo he visto jóvenes en sus etapas, pero como ella no. Era una rebeldía impresionante. Ni les cuento qué hacían para no darle idea a los jóvenes. Pero nosotros lo veíamos y veíamos los papás de ellos tan comprometidos en la iglesia. Decía: pero si son líderes, Dios mío, pero ¿qué están pagando con esa hija? Y hoy nos sentábamos y me decía él, hace poco tuvo la oportunidad de verlos y ahorita es una mujer con 2 hijos, tiene su esposo, va a la iglesia fielmente. Y digo: Dios, si tú le hubieras mostrado esto a sus papás hace 10 años, hubieran tenido más paz que en esa época. Digo: Dios, no podemos desmayar. Iglesia, tú no puedes desmayar. Tú no puedes desanimarte. No temas ni desmayes, dijo el Señor. Esfuérzate y sé valiente. Pero ahí mismo le dice: no temas. ¿Saben qué hace el temor? El temor paraliza. Desánimo. Desmayar es como desanimarte. ¿Cuántos en la iglesia pueden estar desanimados? Porque es que Dios me prometió que iba a hacer y yo no he visto y me desanimo, pero otra vez lo mismo, pero esto no pasa. Y viene un espíritu de desánimo. Mira, tremendo, porque Satanás no puede tocarnos, pero sí puede sembrar en nosotros semillas de temor y semillas de desánimo. De desánimo.
para que no continúes la carrera, para que abortes el proceso, para que abortes el sueño y el propósito que Dios puso en tu corazón y en tu vida. Créeme, Dios no te trajo a una iglesia para que simplemente te sientes a escuchar y eso si vienes cumplidamente. Dios no te trajo a una iglesia, Dios no murió en la cruz simplemente para que tú vivieras una vida religiosa, lejos de Él. Para eso te hubieras quedado en la iglesia tradicional, que es lo que hacen la mayoría ya. Si Dios te trajo a ti fue con un objetivo y un propósito en tu vida. Es transformarte y que te levantes a ser el Josué para los tuyos. Mira, llévate esto contigo. Si tú no lo haces, ¿quién lo va a hacer? Si tú no peleas por tus hijos, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién? Los puedes ver en el mundo, los puedes ver como estén, pero si tú no te levantas como ese soldado valiente a orar, a guerrear, a interceder, nadie lo va a hacer por ti. Nadie lo va a hacer por ti. ¿Lo recibes? Isaías 41:10 dice: cuando pases por las aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por la dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás, ni las llamas arderán en ti. Escúchame, Jesús nunca dijo que no íbamos a tener problemas. Jesús nunca dijo: mira, sígueme que todo va a estar súper bien. Sígueme que no vas a tener adversidades y siempre va a haber abundancia y vas a vivir re cómodo y vas a viajar y vas a tener de todo. Nunca lo dijo. Es más, Él dijo: en el mundo tendréis. Otra vez, en el mundo tendréis, pero no teman, yo voy a estar ahí. Yo voy a estar ahí. Eso fue lo que Él dijo. Dios nos va a guardar hasta que cumpla su propósito en cada uno de nosotros. ¿Cuánto lo creen? Dios va a guardar nuestras vidas, yo lo creo. Dios va a guardar a nuestras vidas, nuestras familias, hasta que Él cumpla su propósito en mí, en mi casa, en mis hijos. Mira, hay dos características que Dios vio en Josué, ya para terminar. Dos, escúchame, ¿qué lo hacía él diferente a otros? 40 años atrás, bueno, cuando él fue con Caleb a revisar, de los 2 espías, ellos fueron y revisaron la tierra prometida, y cuando llegaron 10 dieron un informe negativo y solamente 2 hablaron diferente. Fue Josué y Caleb. ¿Qué dijo Josué? Mientras 10 renegaban y decían de que eran gigantes, que iban a morir, él dijo: no. Josué se levantó en medio de ellos y dijo: no, Dios es un Dios grande. Es verdad, los enemigos son más grandes y más poderosos que nosotros. Sí, es verdad, hay ciudades amuralladas, sus ejércitos tienen carros de hierro. Es verdad. Pero hay una verdad más grande: Dios es el que pelea por nosotros. Es Dios el que pelea por nosotros, no somos nosotros. Y Dios dijo: apártenme a Josué y Caleb porque tienen un espíritu diferente. Tienen un espíritu diferente. No seguían por sus ojos, seguían por su corazón, seguían por lo que han creído. Es algo diferente. Josué y Caleb. Mira lo que dice Josué 24, 14 y 15. Ahora pues, temed a Jehová, servirle con integridad y en verdad, y quitar de vosotros los dioses de los cuales sirvieron. Escúchame, aquí él ya tiene 110 años. Ya no es el joven ni el hombre que guió al pueblo, ya tiene 110 años. Y mira sus palabras, mira lo que él dice. Se para delante del pueblo. Él es el líder, ha sido el líder por años. Y se para delante de ellos y les dice: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y verdad, y quitad de vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Verso 15: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien servís. Escojan pues a quien quieren servir, o a los dioses que les enseñaron sus antepasados, o a los dioses de estos lugares donde Dios los sacó. Si quieren volver a esa vida antigua, escojan ustedes, elijan pues ustedes a quién van a servir. Un anciano de 110 años, si sirven a la tradición de sus padres,
o sirven a Jehová, Dios de los ejércitos. Elijan ustedes. Escuchen. Escogeos pues hoy a quién van a servir. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Saben cómo se llama eso? Lealtad. ¿Qué había en ese hombre? Lealtad. ¿Qué quiere Dios de ti, de mí? Lealtad. Que seamos leales. Que seamos leales. Que no lo vendamos por un plato de lentejas. Que no salgas tú mañana y te dé vergüenza decir que eres cristiano. Que en tu trabajo ni saben tu fe, sino que tú te mantengas firme en quien has creído. Que no importa perder amigos, no importa perder relaciones, con tal de ganarlo a Él. ¿De qué te importa a ti perder una relación? Un hombre decía una vez, hablando de negocios, y decía: pastor, pero es que un whisky social, yo lo llamo porque es que preciso en las reuniones de negocios me llaman y me ofrecen trago. Dice: ¿qué te sirve a ti perder al amado por negocios que ni van a salir, o si salen ni los va a prosperar, porque ahí no va a estar Dios? Si tú te avergüenzas de Él, ¿qué bendición puede haber ahí? Lo segundo que tenía Josué: constancia. Mira, escúchame, Éxodo 33, 9, 11. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Verso 11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento. ¿Quién volvía al campamento? Moisés. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de medio del tabernáculo. Moisés hablaba cara a cara con Dios, pero al finalizar su charla se iba a seguir haciendo lo que él hacía. El pueblo, cuando veía que la nube se iba, decía: ya se fue, y cada uno volvía a su lugar a hacer lo que estaba haciendo el día a día. Pero Josué nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Muchas veces nos cuesta perseverar, ¿cierto? ¿Cuántos decimos: voy a orar todos los días? Nos dura 2 días. ¿Cuántos decimos: yo me voy a conectar a orar martes, jueves, 5 de la mañana? Nunca los hemos visto. Mire, aquí hay gente que llevamos 2, 3 años orando. 3 años orando martes, jueves, 5 de la mañana por Zoom. Y se envía a todo el grupo de la iglesia. A todos ustedes les llega el Zoom, todos les llega el link. ¿Por qué nunca te has conectado? Lo hiciste una vez, pero después empiezas a dejar de hacerlo y ya ni oras. Hemos hecho los viernes, oramos. Aquí hay personas que nunca las he visto un viernes. Nunca. Necesitamos ser constantes. Si tú quieres ser ese hombre, esa mujer que Dios use para llevar a una generación a un nuevo tiempo, escúchame, guárdalo en tu corazón. Si tú quieres ser ese Josué que Dios use en esta época para llevar a un pueblo a otro nivel, para llevar a un pueblo a otro ciclo, a otra etapa en sus vidas, tú tienes que ser como Josué. Tú no puedes decir: Señor, que vaya otro, Señor, que ore otro, cuando Dios te está llamando a ti para que te levantes y lo busques a Él, para que seas leal, para que perseveres. Firmes y constantes, le decía Pablo a la iglesia. Perseveren, no se desanimen, no se cansen. Esta es una época en la que estamos y en la que nos tocó vivir, porque nadie pidió nacer ni en una nación ni en una época. Estamos en esto. Es una época muy difícil. Escúchame.
donde los valores que hay en la palabra están siendo atacados, donde es más aplaudido aquel que habla de los antivalores, todo lo que no tenga que ver con Dios. Si tú te paras y defiendes el aborto, si tú te paras y defiendes las relaciones sexuales dentro del matrimonio, se van a burlar de ti en una universidad, en una oficina, en un colegio, los vecinos, tu misma familia. Pero Dios nos está llamando en este tiempo a tener fuerza, valor, a defender nuestros principios. Gracias por haber escuchado nuestro mensaje. Si es la primera vez que te conectaste y la palabra penetró en tu corazón y quieres reconciliarte con el Señor o recibirlo en tu corazón, te voy a invitar que allí en el lugar donde te encuentras, cierre tus ojos y repite después de mí. Señor Jesús, te entrego mi corazón, te pido que vengas y habites como mi Señor, como mi Salvador. Hoy yo te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida, porque quiero ser parte de ti y que tú seas parte de mí. Si repetiste esta oración, te digo, bienvenido a la familia de Dios y bienvenido a la familia de Vino Nuevo. Dios te bendiga, nos vemos pronto. Amada familia Vino Nuevo, sabemos que Dios nos ha llamado a extender su reino y con nuestra generosidad aportamos a que muchas familias puedan conocer el nombre que cambia vidas, Jesús. Para hacer tus donaciones puedes enviarlo al número de Nequi 304-559-6261 o escanear el código QR que aparece en pantalla. Tu semilla cambia vidas.